Hola, en este video les hablaré un poco sobre la historia de la educación especial en México, sobre todo del periodo de 1870 a 1970. Espero les guste. Los inicios o el viejo modelo asistencial para la atención de las personas atípicas, deficientes mentales, sordomudos y ciegos. Como una breve introducción a este texto, les hablaré un poco sobre la época de la presidencia de Benito Juárez. Él estuvo al mando de 1858 a 1872, que es más o menos donde empieza la historia. Aquí la población y el Estado aún no sabían qué hacer con las personas que presentaban algún tipo de discapacidad. A estas personas se les negaban las capacidades que tenían y pues no los reconocían, o más bien eran vistos como desde el punto de la falta que tenían, de la alteración que tenían, ya sea visual, motora, auditiva o intelectual. Además, en esta época se habla de discriminación, injusticia y exclusión. No se les tomaba en cuenta a estas personas como debería. Bueno, otro de las fechas más importantes de esto es en 1870 que se inaugura la Escuela Nacional de Ciegos en la Ciudad de México. En 1866 fue cuando se inauguró la Escuela de Sordomudos y en 1970, que es como la última fecha que vamos a llegar, hubo muchos avances importantes, además del modelo asistencial de atención y los descubrimientos científicos tanto en el área médica como en el área de rehabilitación. Dentro de las políticas de atención a la discapacidad, se habla sobre que la educación ha ido evolucionando al igual que el hombre. Se habla también sobre cómo la educación ha ido cambiando y no solo para estas personas, sino en la educación en general, como por ejemplo la educación informal, que es la que se transmitía padre e hijo. Y posteriormente ya se llega a la educación formal, que es cuando mandan a sus hijos a instituciones con profesionales que los van a atender y los van a educar con ciertos temas muy importantes. Las raíces de la educación especial se basaban en el trato diferente a las personas consideradas más débiles o menos dotadas que el resto. Al hablar un poco más de la historia del hombre y la educación, se llega a la época de los hombres nómadas. Aquí a ellos, al desplazarse de un lugar a otro, solo los más fuertes sobrevivían, y los que no lograban ser autónomos porque tenían alguna carencia física o intelectual eran abandonados y morían. En cambio, con el hombre sedentario, las personas con discapacidad podían recibir tratos diferentes. Desde, podían ser ofrecidos a los dioses, hasta podían ser ejecutados o abandonados dependiendo de la discapacidad que tuvieran, porque podían ser considerados malignos o algo así. Antes de la llegada de los españoles, se educaba a los niños en el Calmecac o en el Telpochcali, donde se formaban a los guerreros o sacerdotes. Aquí los aspirantes debían tener ciertas características tanto físicas, intelectuales y morales. No hay datos sobre qué les pasaba a los niños con discapacidad o deficiencias. Al momento de la conquista española, muchos niños se quedaron huérfanos, personas no tenían para comer, ni siquiera dónde vivir, y lo que les quedaba eran como delinquir en la calle. Es por ello que en 1806 surgió el Departamento de Corrección de Costumbres con la intención de educar a estos niños. Sobre todo se les enseñaba pues la doctrina cristiana. En ella se hablaba sobre la asistencia obligatoria a misa. Además se les daban algunos talleres de capacitación. Bueno, como a las niñas
Se les daban clase de costura, bordado y cosas que exigían según su sexo. A los niños eran más cosas como de fuerza y algo así. En la época de la colonia, con la llegada de los frailes, se les daba una educación a todos los nativos, una educación evangelizadora. Aquí era pues la enseñanza de una religión y buenas costumbres que creían que los nativos no las tenían. En la época de la Ilustración, con la Constitución de Cádiz, decía que además de enseñarles el proceso de la evangelización, se les debía enseñar a leer y a escribir, además de las 4 operaciones aritméticas básicas, que es sumar, restar, dividir y multiplicar. Al final de la época de la colonia ya se les enseñaba a los niños el castellano, además de la lectura, la escritura, aritmética, canto y algunas veces también a tocar algún instrumento musical. Además, estas clases ya no eran impartidas por frailes, sino por profesionales, por profesores. En la Constitución de Apatzingán de 1814, Morelos manejaba el deseo de forjar un país libre, unificado y próspero. Indicaba que ese era el principio para educar a toda la población. La educación era de manera gratuita y obligatoria según las leyes. Además, no se podía excluir a ningún sector de la población. A partir de aquí, el Estado se hizo cargo de la educación. Además, en la Escuela Nacional para Sordomudos, que fue inaugurada en 1866, precisamente en junio, con Ignacio Trigueros a la cabeza como alcalde municipal de la capital del país y Eduardo Huet como director de esa escuela, manejaron que los gastos fueran pagados por el ayuntamiento. Después de crear esta escuela y tras la muerte y derrota de Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez regresa a la Ciudad de México y busca extender la educación pública, gratuita y laica a todo el país. En 1867, con Benito Juárez a cargo del sistema político mexicano en la República Federal, autorizó la Ley Orgánica de la Educación el 2 de diciembre de 1867. En el segundo capítulo de la ley hablaba sobre la escuela para sordomudos, en la cual se les debe enseñar la lengua española escrita, ya sea en el alfabeto manual y pronunciado. Además, también era si había aptitud para ello, si el niño podía llegar a desarrollar esa capacidad. Además, se les enseñaban elementos de geografía, historia, aritmética y pues a los niños se les daba horticultura y jardinería y a las niñas trabajos manuales y los maestros ya estaban muy capacitados y además se les mandaba capacitación constante para dar su mejor servicio. En 1870 se creó la Escuela para Ciegos, que se llamó Licenciado Ignacio Trigueros, en honor a Ignacio. Aquí él trajo profesionales extranjeros, pero cobraban demasiado y ese fue el gran problema de esta escuela. Además, Ignacio aprendió a leer y a escribir en braille para poder enseñar a más personas y pues transmitir más este conocimiento. Y es por ello que Juárez les dio un lugar dentro de la educación en el país. En 1877, con Porfirio Díaz al poder, se dieron las escuelas gratuitas y laicas. Aquí era obligatorio la asistencia de los niños de 6 y 12 años. Además se dio el programa elemental obligatorio donde se les enseñaba a todas las escuelas en general la lengua nacional, donde incluía la lectura y la escritura, además de ciencias físicas y naturales, así como historia del país, canto, labores manuales, moral práctica, instrucción cívica, aritmética, geografía, geometría, dibujo, gimnasia, entre otras cosas. Además, la educación era un factor muy importante para él, ya que con ello creía que se podía dar un desarrollo de la nación en un futuro. En 1890
se plantearon métodos, procedimientos y sistemas de la instrucción primaria y de las escuelas especiales. En estos contextos, las escuelas especiales eran consideradas los establecimientos dedicados a la educación de los alumnos ciegos, sordomudos e idiotas, así como las penitenciarias y correccionales. Aquí la educación especial pues era específicamente para los ciegos, sordos, idiotas y delincuentes. En estas escuelas se les introducía un oficio para su vida adulta. En 1896 se mandaba médicos a las escuelas para saber cómo era la salud de los niños. Además, a los médicos se les informó por parte de los profesores que había algunos niños que no aprendían, tenían algún proceso de como desfase dentro de los contenidos académicos que se les proporcionaban, no iban a la par de los demás compañeros. En 1897, con la Ley Provisional de Instrucción Primaria, a los niños que tenían algún tipo de incapacidad mental, así se les consideraba, pues se podía permitir que ellos no fueran a la escuela, ya que se les dificultaba estar ahí y por eso quedaban exentos de las sanciones que se les daba en ese tiempo a todos los niños o a los padres de los niños que no los mandaban a la escuela. Porfirio Díaz siempre estuvo muy preocupado por la educación de los niños, y no solo de los niños que eran considerados normales, sino de todos los niños en general. Por eso en 1901 mandó al doctor Francisco Vázquez Gómez a visitar algunas escuelas para sordomudos en Estados Unidos. Y cuando regresó le propuso a Porfirio que aumentaran las escuelas para sordomudos en el país, que ya no solo fuera en la Ciudad de México, sino en todo el país. Además, un examen inicial para determinar el método conveniente para su desarrollo, ya sea oral o mímico, dependiendo de la capacidad del niño. También otra de las propuestas era separar a los alumnos por el método que elegían, además de que aprendieran un oficio para prepararlos para su vida adulta, y aumentar el número de aspirantes a profesores porque los profesores eran muy limitados, había muy pocas personas que aspiraban a ese puesto. En 1906 se separó a los niños en dos clases, que eran los regulares y los anormales. Dentro del rango de los anormales se dividía en 5 por sus características. El primero de ellos eran los físicos, que eran los inválidos o con alguna deficiencia física. En los segundos eran los sensorios, que aquí podían ser los ciegos, sordos, mudos, etc. La tercera categoría eran los intelectuales, que eran los que tenían algún problema en las funciones cerebrales. La cuarta categoría es el sistema nervioso, que aquí entraban los epilépticos y los histéricos. Y por último, los pedagógicos, donde en estos niños el desarrollo no era normal y pues a veces presentaban un abandono que les causaba la ignorancia, como los que no asistían a la escuela. En 1908 se les practicaban exámenes médicos para determinar la deficiencia que tenía el niño. Además, uno de los personajes más importantes en esta época fue Enrique Rebsamen, que puso el concepto de niño obtuso, que era a los niños que las personas juzgan de manera muy anticipada, que porque piensan de manera diferente, siempre tienen como sus propios conceptos o significados distintos a los de sus demás compañeros, y pues que en ese tiempo eran llamados, los ven como locos o pillos o no sé, o como tontos. Y de grandes son los hombres más exitosos dentro de la política, el arte, la ciencia, a comparación de los niños que destacaban y que siempre eran reconocidos académicamente. En 1921 se llevó a cabo el primer Congreso Mexicano del Niño. Aquí se habla de una institucionalización de la educación especial. Lozano Garza hablaba sobre la pertinencia de excluir a los niños anormales de las escuelas, ya que consideraba que podían atrasar al grupo o se podían atrasar ellos mismos en su desarrollo. En 1922 fue cuando se creó oficialmente la SEP, la Secretaría de Educación Pública.
En 1923 se llevó a cabo el Segundo Congreso Mexicano del Niño. Aquí se hablaba sobre la urgencia de escuelas especiales, ya que había mucha falta de presupuesto y en las escuelas normales se ponía en un salón especial a los niños con algún tipo de discapacidad, pero no era lo suficiente y había muy pocas escuelas capacitadas para atender a estos niños. En 1925 se creó el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar. Aquí se hablaba de la inteligencia a través de la adaptación. Los niños eran inteligentes entre más se adaptaran al ambiente en el que estaban. En 1927 se creó el Instituto Médico Pedagógico, que era atendido por el doctor Roberto Solís Quiroga. Otro dato importante de este año es que al crear este Instituto Médico Pedagógico, el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar cambió su nombre a Instituto Nacional de Pedagogía. En 1942 se miraba al niño desde un punto de vista genético y físico, y aquí se pretendía como para llegar a una buena educación, atenderlo de buena manera y tratar de curarlo. En 1937, la Clínica de la Conducta estudiaba la conducta y la personalidad del niño. Además, el Instituto Nacional de Pedagogía se encargaba sobre todo de los problemas de lenguaje en los niños. En 1952 se creó la Clínica de Ortolalia, que ellos se encargaban de atender los problemas de lenguaje dentro de la población escolar, con ciertos métodos que ellos tenían para identificar cuál era el problema que afectaba al niño. En 1955 se creó el Instituto de Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales. Esto se implementó a nivel de educación básica. Cuando Adolfo López Mateos llegó al poder, que fue en 1958, se realizó un estudio sobre la educación en México. Pero el resultado de este estudio fue muy desfavorable. Ellos esperaban un resultado más como alentador, pero se llegó a la conclusión de que la educación no era buena en el país. Los maestros no estaban lo suficientemente capacitados para atender a los niños. Fue por ello que se implementó también otro método para poder ayudar a estos niños a aprender, que fueron los libros de texto gratuitos. A partir de ese gobierno para acá fue cuando empezaron a regalar los libros. En 1959, la Secretaría de Educación Pública creó la Oficina de Coordinación de Educación Especial, que era dependiente de la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica. Aquí la responsable era Odalmira Mayogoitia Alarcón. En 1970 se creó la Dirección General de Educación Especial, cuyo fin era dirigir, administrar y vigilar estas escuelas, así como a los profesores. La encargada también era Odalmira. A los profesores se les capacitó en la Escuela Normal de Especialización.
En lo relativo a los sistemas de comunicación de los sordos, es importante señalar las consecuencias para la educación de esta población. De los viajes que se realizaban al extranjero de los primeros maestros mexicanos de sordos, uno de ellos es Pablo Velasco en 1873, José María Márquez en 1883 y Francisco Vázquez Gómez en 1902. Ellos trajeron de Europa y Estados Unidos los ecos de la controversia acerca del método francés, que es el manual, y el método alemán, que es oral puro. En este método alemán se basaba primordialmente en el uso de auxiliares auditivos, del entrenamiento auditivo y la lectura labiofacial para la educación de los alumnos sordos. En estos informes de los maestros se representaron las bases para la transformación que se llevó a cabo en México. La primera acción de Martínez de Castro fue elaborar el reglamento interior. Esto fue para la escuela de ciegos. En él se menciona la división de la escuela en 2 secciones, una para mujeres y otra para varones. También queda explícita la división de la educación primaria en 4 años, en los que se abordarían 3 aspectos de la instrucción: la intelectual, la musical e industrial. El aspecto intelectual durante el primer año se debía invertir 3 horas al día a la lectura en letra y puntos, que es el sistema Braille, los ejercicios de memoria, algunos principios de escritura y clases de moral. Del segundo al 4º año se enseñaría aritmética, gramática, moral, escritura, historia y geografía de México. La enseñanza secundaria también se dividió en 4 años. En el primero se estudiaría analogía, sintaxis, prosodia, ortografía y análisis gramatical, las 4 operaciones fundamentales de la aritmética abreviadas, su aplicación a números enteros y a la resolución de problemas, además de revisar contenidos de historia de México, historia universal, geografía de México, moral, escritura cursiva y música. Con el fin de captar y brindar atención educativa a la población infantil con capacidad visual, y motivados con la visita de Helen Keller a México en 1951 y con el apoyo de Miguel Alemán Valdés, presidente de México, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, además de la Lotería Nacional, acordaron construir un edificio en la calle de Viena 121, la colonia del Carmen Cerdán. La delegación es Coyoacán, en el Distrito Federal. Aquí la Lotería Nacional donó el terreno y los materiales para la construcción. Es por ello que el 1 de marzo de 1952 se decretó la creación de un organismo de cooperación social y permanencia del Instituto para la Rehabilitación de los Ciegos, del cual también se inauguró ese mismo año, pero en noviembre. En el artículo 4 del decreto del instituto se plantearon los siguientes objetivos. El primero de ellos es la protección de los alumnos ciegos y también dictar medidas encaminadas a este fin. El segundo es la educación básica y complementaria de los niños ciegos en edad y aptitud de recibirlas. El tercero es la rehabilitación de los niños ciegos. Y por último, la investigación, estudios y aplicación de toda medida y procedimiento en favor de estos niños. Ahora es momento de hacer un resumen de los acontecimientos más importantes a lo largo de toda esta historia de la educación especial en México. Un punto importante es la Ley Orgánica de la Educación, que se dio en el gobierno de Benito Juárez, exactamente el 2 de diciembre de 1867. Otro punto importante es la Escuela para Ciegos, que se creó en 1870. Esta trajo consigo muchos cambios importantes para la educación en México.
Porfirio Díaz fue uno de los desarrolladores importantes de la educación en México. Aquí hablaba sobre las escuelas gratuitas y laicas y además trajo muchos avances en este campo. Otra fecha importante es en 1906, la diferenciación entre niños normales y los anormales, y la división de los 5 tipos de discapacidad: físicos, sensorios, intelectuales, del sistema nervioso y pedagógicos. En 1908, Enrique Rebsamen hizo historia con su concepto de niño obtuso, que son los niños que sobresalen en la vida, no precisamente en clases. Una fecha muy importante para la educación es en 1922, con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Adolfo López Mateos impulsó la educación gratuita, regalando libros de texto a los niños para poder acceder más fácil a la información. A lo largo de este video hemos hablado sobre muchos conceptos importantes sobre la educación especial en el país. Es muy importante la historia, ya que nos ayuda a conocer cómo se ha ido cambiando o evolucionando esto, además de la creación de varias escuelas para los diferentes tipos de capacidades o discapacidades. Espero que les haya gustado el video y gracias por su atención.